Vamos a seguir con la ayuda de nuestro Dios con la serie de Apocalipsis. Hoy vamos a ir al capítulo número 8 y hoy vamos a ver los versículos del 1 hasta el 6. Versículo 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: una misericordia muy grande. Una misericordia muy grande. Lo primero que quiero hacer es definir la palabra misericordia. Misericordia es no recibir. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia, vuelvo y lo repito, es no recibir lo que merecemos. ¿A qué me refiero? O más bien, según la palabra de Dios, la Biblia enseña que todos somos pecadores. La Biblia enseña que nuestros pecados merecen la muerte. La Biblia enseña que si Dios nos pagara lo que merecemos, nos debería matar, nos debería exterminar, nos debería aniquilar. Pero Él no nos da lo que merecemos. Porque es que aquí es donde viene el punto más interesante. Muchas veces nosotros creemos que merecemos mucho, que merecemos muchas cosas buenas, pero eso no es cierto. De hecho, si Dios nos diera lo que merecemos, ay de nosotros. Ay de nosotros. Pero la misericordia es que a pesar de que merecemos muchas cosas malas, aún la muerte eterna, la condenación, Dios no nos da lo que merecemos. Es diferente a la gracia. Obviamente el tema no va a ser acerca de la gracia, pero siempre que hablo de esto me gusta contrastarlo con la gracia. La gracia entonces es recibir lo que no merecemos. La misericordia es que no recibamos lo que merecemos: castigo, condenación, juicio. No lo recibimos realmente. Pero la gracia es que Él nos da algo que no merecemos: salvación y vida eterna. Pero ¿por qué coloco una misericordia muy, muy grande? Porque es demasiado grande. Porque, mis hermanos, aquí es donde quiero enfatizar algo que vamos a ver en el centro de esta enseñanza. Y es que tú y yo estamos aquí en la tierra. Tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús, estamos todavía aquí en la tierra porque Dios quiere mostrar su misericordia, no tanto a nosotros, porque ya nos la ha mostrado muchas veces, sino a aquellos que no creen en Él. Mis hermanos, el propósito por el cual tú y yo estamos todavía aquí en la tierra es porque somos instrumentos en las manos de Dios para mostrar su misericordia. Y vamos a ver a través de este pasaje que esta es una verdad maravillosa. ¿Saben por qué? Porque aunque muchos creen esto, y en un sentido yo diría, si esto que voy a decir es verdad, el cristianismo sería mentira, sería una farsa. Muchos creen que todos vamos para el cielo. Muchos creen que no importa tú qué creas, no importa la religión, no importa el credo, no importa nada, no importa la raza y ese tipo de cosas. Ahora, obviamente, no vamos a discriminar. Yo sí diría que no importa la raza, ni el color de piel, ni el sexo. Pero mis hermanos, no todos vamos para el cielo, o no todos van para el cielo. No todos somos hijos de Dios y vamos para el cielo. Si eso fuera verdad, el cristianismo sería un fraude, sería una farsa. ¿Por qué? Porque si todos vamos para el cielo, pues no hay necesidad de ser cristianos. No hay necesidad si todos vamos para el cielo, ¿qué hacemos aquí reunidos escuchando la palabra de Dios? Si todos vamos para el cielo, entonces ¿para qué hay predicadores del evangelio? ¿Para qué hay personas, misioneros que van hasta otros continentes, aún a la selva, exponen sus vidas para predicar el evangelio de Cristo Jesús? De hecho es todo lo contrario. Como no todos vamos para el cielo, a menos que creamos en Cristo Jesús, a menos que entendamos su verdad. Por eso es que todavía estamos tú y yo aquí proclamando la verdad de Cristo Jesús. Por eso es que todavía deseamos y anhelamos que nuestra familia conozca a Cristo. Por eso es que todavía deseamos y oramos para que estas personas que no conocen de Dios puedan conocer de Dios. Por eso todavía seguimos predicando el evangelio.
Porque insisto, si todos fuéramos para el cielo, literalmente estaríamos perdiendo el tiempo. ¿No es eso cierto? Digo, insisto, si todas las religiones son iguales y todos vamos para el cielo, pues dejemos que cada quien siga por su camino y todo está bien, pero no. Obviamente la salvación es por gracia y si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús somos salvos, no somos mejores que los demás, es por gracia, pero precisamente, ¿por qué Dios no ha acabado todavía con este mundo? ¿Por qué Jesucristo no ha regresado? Como veíamos hace 8 días, tú y yo como cristianos no deberíamos sufrir. La gran realidad es que Dios podría hacer esto, salvar a una persona y en el momento inmediatamente que la salva, llevársela para el cielo, para que no sufra más, para que no sufra ni siquiera la muerte. Esa es la promesa de Dios, que ya no habrá llanto, dolor ni tristeza, pero es real de este lado. ¿Y por qué Dios permite que sigamos sufriendo un poquitico? Porque seguimos siendo instrumentos de su misericordia, de su gracia. Entonces, mis hermanos, Dios sigue mostrando una misericordia enorme y eso es lo que podemos ver en estos versículos que vamos a estar estudiando de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 6. El primer punto que quiero que veamos es que Dios muestra una misericordia muy grande porque Él muestra misericordia en la paciencia. Veamos los 2 primeros versículos de este pasaje que acabamos de leer porque es increíble. Estos 2 versículos nos muestran la gran paciencia que Dios tiene. Y es una misericordia enorme, porque, insisto, quizá nosotros hoy porque somos salvos y decimos si nos morimos nos vamos para el cielo. Pero si una persona que no cree en Cristo de verdad se muere, ¿acaso no va a la condenación eterna? Pero ¿cuántas personas aún en este momento que están haciendo pecado, que están haciendo mal, que están ofendiendo a Dios, tienen vida, tienen salud, tienen fuerza? ¿Saben por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia con estas personas al ser pacientes con ellos, al ser paciente con ellos. Mis hermanos, veamos esto en los primeros 2 versículos. Dice el versículo 1: cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Este versículo es muy controvertido. De hecho, anteriormente yo tenía una idea sumamente equivocada de este versículo, porque a veces uno se queda con lo que le dicen. Alguna vez alguien enseñó que esa media hora de silencio en el cielo significa que cuando tú y yo cantamos, Dios manda a callar al cielo para escucharnos a nosotros. Y yo enseñaba eso porque lo escuché, alguien me lo dijo, pero eso no es cierto. De hecho, mis hermanos, notemos lo increíble de este pasaje. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, hemos visto ya los 6 sellos anteriores. Ya vimos que hay un rollo donde está escrito el destino de toda la humanidad. Y hemos visto que Cristo viene desatando esos sellos. Si se desata el 7º sello, ¿qué esperaríamos? Que llegue el final. En el rollo está el destino de la humanidad. Está escrito todo lo que va a acontecer en este mundo. Se han desatado los 6 sellos. Llegamos al 7º. Seguramente que si tú y yo no conociéramos Apocalipsis pensaríamos, aquí acaba todo. Este es el final. Pero ¿saben qué es lo increíble? Cuando el Cordero, quien es Cristo Jesús, porque Él es el Cordero recordándonos que Él es el que murió por nuestros pecados, que Él es la salvación y la vida, rompe el 7º sello, dice, hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo podemos entender ese silencio? Contrastémoslo con lo que sigue diciendo el versículo 2. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. ¿Quiénes son estos 7 ángeles? Bueno, son 7 ángeles, así de simple. Están de pie delante de Dios, pero tienen una misión. Dice, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Mis hermanos, esto es increíble. Es el 7º sello y debería venir el final, debería venir el juicio sobre los pecadores, debería venir la condenación eterna. Aún así, aunque hay un final que va a llegar tarde o temprano, o mejor dicho, en el tiempo señalado por Dios, todavía Dios tiene paciencia, porque antes de que llegue el final, Dios envía 7 ángeles, 7 mensajeros a tocar trompetas. En otras palabras, antes de que todo esto termine, Dios no deja a nadie sin proclamar sin que escuche su verdad. Dios envía a proclamar su verdad. Vamos a ver si Dios nos presta vida en los siguientes capítulos, en las siguientes enseñanzas, de qué se tratan cada una de esas 7 trompetas. Pero en esencia esas trompetas son anuncios, son juicios de Dios que vienen sobre el mundo, no para destruirlo como tal, sino para advertirles, para recordarles que hay un Dios, para llamarlos. Mis hermanos, antes de que todo termine, Dios sigue proclamando su verdad a través de sus mensajeros. Y de hecho, notemos,
se van a empezar a tocar esas trompetas, y cada que se toca una de esas trompetas, como lo vamos a ver con la ayuda de Dios, empiezan a venir juicios sobre este mundo, empiezan a venir catástrofes, insisto, para llamar la atención de las personas hacia Dios. Pero antes de que esto empiece a sonar, hubo media hora de silencio, como media hora de silencio. Ahora, pensemos media hora de silencio en el cielo. Eso es un buen rato. Ahora, ¿cómo podemos entender esa como media hora de silencio? Porque no dice exactamente media hora. ¿Cómo podemos entenderla? Hay 7 ángeles que están a punto de traer juicio sobre este mundo. Aún así, aún Dios mismo, porque Él es el que está en el trono en el cielo, guarda silencio. Dice, esperemos un momentico. Todavía no enviemos juicio. Mis hermanos, si Dios es paciente aún con los peores pecadores de este mundo, ¿cómo no deberíamos nosotros ver esto como una gran misericordia? Mis hermanos, aún el que está haciendo el pecado y la maldad y merecería que en este mismo instante Dios lo aplastara, porque eso sería justo, aún así Dios guarda silencio. Aún así Dios se detiene de enviar su juicio. Es más, preguntémonos nosotros mismos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios y Dios no ha levantado su mano para aplastarnos, sino que ha esperado? ¿Cuánto tiempo nos esperó Dios hasta que llegáramos a conocerle? Y aquí vuelvo y repito esto, y me encanta decirlo, aunque lo he dicho muchas veces. Muchas personas se sienten mal que porque conocieron de Cristo en una avanzada edad, y si lo hubiera conocido más joven, sí, seguro que hubiese sido muy bonito, pero da gloria a Dios que lo conoces. Da gloria a Dios que lo conoces. Porque, mis hermanos, Dios ha sido muy paciente con nosotros. Dios ha esperado a personas hasta los 70 y 80 años para que lleguen a conocerlo. Mis hermanos, esto es misericordia de parte de Dios. ¿Por qué Dios no ha destruido este mundo? Por su misericordia, por su gracia, porque es paciente. A veces nosotros somos los que somos impacientes. A veces nosotros queremos que sea ya. Y Señor, ¿y si ese no se arrepiente? Yo escuché muchas veces esa enseñanza. Si ese no se arrepiente, envíale así sea un castigo, una enfermedad para que se arrepienta. Bueno, si ese castigo y esa enfermedad obviamente lo lleva a los pies de Cristo, gloria a Dios. Pero quiero decirles que Dios no necesita ni siquiera usar esas cosas. Dios nos puede llamar de una manera muy tranquila y muy apacible. Claro, tristemente es cierto que a veces necesitamos como que se nos quiebre una pierna para poder correr. Eso es verdad, pero es porque somos muy necios. Pero recordemos que Dios también hace su llamado a través de sus mensajeros. En estos días hablaba con una persona, le predicaba la verdad del evangelio, y esta persona me decía, no, seguramente Dios tendrá que enviarme algo muy terrible para que yo corra hacia Él. Yo le decía, ruego a Dios para que Él pueda abrir tus ojos y te des cuenta que tú ya estás en una situación muy terrible. Porque lo más terrible no es que me enferme y me dé cáncer o sida. Lo más terrible es que si no tengo a Cristo estoy muerto en delitos y pecados y necesito nueva vida. Pero, mis hermanos, aún antes de que Dios empiece a enviar quizás esos castigos, que puede ser que algunos los lleve al arrepentimiento, aún así Dios espera, guarda silencio. El cielo está en silencio antes de que suenen las trompetas. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque quizá esto es cierto, hay muchos que predican el evangelio, pero lo predican como una trompeta. Arrepiéntete si no te vas al infierno. Yo quisiera decirles, mis hermanos, ¿por qué mejor no vamos y le decimos a las personas, no puedes ver que Dios es muy misericordioso contigo? No puedes ver que Dios te ha dado vida, salud, un empleo, una familia. ¿Por qué no venir a Él? ¿Acaso venir a Dios Él te va a quitar esas cosas? Si antes cuando venimos a Él nos dan tantas cosas buenas. Mis hermanos, lo que pasa es que a veces queremos ser trompetas que suenan y retumban, pero más bien que nosotros podamos también ser mensajeros que llevamos esa palabra de aliento y de consuelo y de misericordia. A veces más que la amenaza, es la misericordia de Dios la que convence. A veces más que el terror y el miedo, es la gracia de Dios la que puede cautivar un corazón. Yo le doy muchas gracias a Dios porque en un sentido Dios no tuvo que tirarme en una cama postrado para que le pudiera conocer. En su misericordia Él usó un predicador para que me llevara a entender que yo estaba en mi peor condición aunque era un religioso. Porque uno puede ser muy religioso pero no haber nacido de nuevo. Uno puede ser muy religioso pero no tener a Cristo en su corazón. Y de hecho en un momento donde yo me sentía muy bien hasta espiritualmente, Dios me dejó ver que estaba poniendo mi confianza era en mí mismo, no en Jesucristo. Y entonces abrió mis ojos y me dejó ver que yo estaba en la peor condición, que no tuve que ser un alcohólico, un drogadicto, un ladrón, un asesino para entender que yo necesitaba la misma gracia que esas personas. Mis hermanos, Dios ha sido muy paciente con nosotros.
Él es muy paciente. De hecho, no es lo que enseña en la Biblia. Ese pasaje creo que nos lo sabemos de memoria, es hermoso, aunque lo he traído en la traducción en lenguaje actual. Lamentaciones 3, 22 y 23. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. La Reina Valera dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia, es verdad, Dios ya había acabado este mundo hace mucho rato. Pero ¿saben cuál es el punto? Porque Dios no lo hace, porque Él sigue salvando. Porque Él sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Que tú y yo hoy estemos con vida es la gracia de Dios. Pero no solamente que tú y yo que creemos en Cristo estemos con vida es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Que aquellos que no le conocen, que hasta el ateo que rechaza a Dios tenga vida, es misericordia de Dios. Y a veces nos dedicamos a criticarlos, a condenarlos y a juzgarlos. Pero qué bueno que dijéramos: Señor, si aún le has dado vida a ese ateo, ese vecino que no quiere creer en ti, que rechaza la verdad, hoy le diste vida. Señor, dame la oportunidad de compartir tu palabra bendita y que él pueda conocerte. Insisto, puede ser que Dios de verdad, y lo veremos en otros pasajes más adelante, si Dios nos presta vida en Apocalipsis, puede ser que Dios de verdad a veces use la disciplina, la corrección, el dolor, la enfermedad para traer una persona hacia Él. Pero recordemos que Dios también tiene otros recursos, otros medios: su misericordia, su gracia. Por eso veamos en Apocalipsis 9, 20 y 21, porque aquí es donde ya se están terminando las trompetas. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, porque eso es lo que van a traer las trompetas: plagas, destrucción, juicio sobre este mundo, pero para llamar a los pecadores. Pero aún así muchas personas mueren en medio de todo esto. Pero dice la palabra de Dios: sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Notemos, mis hermanos, que muchas veces Dios puede traer hasta juicio sobre una persona y no se arrepiente. Muchas veces Dios puede traer una terrible enfermedad sobre la vida de una persona. ¿Y a dónde corre? ¿A Dios? A San Gregorio. ¿Sí o no? Solo por poner un ejemplo, porque obviamente hay otros medios. Muchas personas están en una terrible situación. ¿Y a dónde corren? Al pecado, a la maldad, antes lejos de Dios. Notemos, mis hermanos, que no siempre los juicios convierten. Es que, mis hermanos, el juicio no convierte. Es la misericordia y la gracia de Dios. Es la bondad de Dios. De hecho dice: siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. ¿Cuántos de nosotros éramos así? Creíamos que estábamos siguiendo a Dios, pero no estábamos corriendo al Dios verdadero, corríamos a los ídolos y decíamos que éramos igual hijos de Dios, igual que todos, ¿cierto? Dios nos ha rescatado. Pero en vez de criticar y condenar a las personas que están en esto, mejor roguemos a Dios por misericordia. Señor, nosotros también éramos idólatras. Nosotros también perseguíamos las cosas solamente de esta vida. Nosotros quizás sin darnos cuenta rendíamos culto a demonios. Pero Señor, tú nos alcanzaste. Tú puedes alcanzar también a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Señor, por favor, que aún antes de que venga una trompeta sobre la persona que está desviada del camino, por favor ten misericordia y ablanda su corazón y trae a esa oveja al redil sin necesidad de darle un golpe. Si necesitamos el golpe, gloria a Dios. Si necesitamos la vara, la disciplina y la corrección, Dios es bueno también de esa manera. Pero, mis hermanos, insisto, no es el golpe el que los trae, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 21: esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Pero, mis hermanos, ¿por qué? Porque, insisto, la Biblia nos enseña eso. No es el dolor, es entender que merecíamos el castigo eterno y Dios nos salvó. Por eso en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 versículo 10 dice: mediante estas pruebas, y aquí es donde vemos también la contraparte, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Es decir, Dios puede hacer tanto una cosa como la otra, ¿cierto? Porque aquí también en lo que está escrito allí en Daniel, el contexto es el mismo. Personas que estaban desviadas del camino, y Dios también dice: bueno, a esto les voy a enviar un juicio o una disciplina, y mediante esas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa.
¿Pero por qué me pasa esto a mí? Señor, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito, Señor. Quizá esto que me está pasando es que me estás corrigiendo, me estás llevando por el camino. Por eso dice que mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. ¿No es eso cierto en nuestras vidas? ¿No son a veces las pruebas las que nos purifican? ¿No son a veces las pruebas las que nos limpian? ¿No son las pruebas a veces las que nos refinan? Pero también es cierto que para otros siguen en su perversidad porque no entienden. Ninguno de ellos entenderá. Ahora dice, solo los sabios comprenderán lo que significa. Que Dios nos dé esa sabiduría para comprender esta verdad maravillosa. Porque mis hermanos, sin Dios somos necios. En Mateo capítulo 24, versículos 21 al 22, Jesucristo dijo esto: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Jesucristo está hablando del final. Y dice, al final va a haber mucha angustia. Y de hecho va a ser una angustia terrible. Y dice, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, y aquí está este versículo maravilloso: a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Este versículo en la Reina Valera dice que los días serán acortados. Ese versículo lo han interpretado algunos. Dicen que los días ya no van a ser de 24 horas, sino de menos horas. No, lo que está diciendo ese versículo es que los días de tribulación van a ser poquitos, porque donde esa tribulación se extendiera más, acaba con todo mundo. No, porque hasta mucha gente dice, mira que la Biblia se cumple y los días no duran nada. No, mis hermanos, los días siguen durando 24 horas. Lo que pasa es que ya tenemos tantas cosas para hacer que ni nos alcanza. Pero el reloj no ha cambiado. Póngase a mirar, a contar los segundos en el reloj y verá que son los mismos. Las horas son las mismas. Insisto, lo que pasa es que ya vivimos tan afanados, angustiados, preocupados que el tiempo se nos va volando. Pero de los días que serán acortados son los de calamidad, esos días de juicio que vendrán. Pero dice, ¿a causa de quién? ¿O por el bien de quién? De los elegidos de Dios. Por el bien de los elegidos de Dios. Porque Dios, aun cuando trae juicios en este mundo, su propósito más grande es salvar. Su propósito más grande es salvar. Ahora, quiero que veamos este segundo punto, y quizás interesante el título que le puse al segundo punto. Y es que la gran misericordia de Dios se manifiesta cada día en este mundo por medio de la misericordia en la intercesión. Ahora, esta palabra a muchos los ofende en esta época. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que hoy no creen en la intercesión. Obviamente voy a definir claramente qué es intercesión. Intercesión, y aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de intercesión. Interceder es pedir, rogar a favor de alguien más. Y hay personas que dicen que los cristianos no son intercesores. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él también intercede por nosotros. Pero la Biblia sí habla de personas que interceden por otras personas. Muchas veces la religión popular nos ha enseñado que los que interceden por nosotros son los santos que están en el cielo. Eso no es cierto. Los santos que están en la tierra, tú y yo podemos interceder unos por otros. Insisto, eso no significa que nosotros salvamos, pero eso significa que podemos orar unos por otros, y Dios escucha esas oraciones. Mis hermanos, una de las cosas que más me entristece y me duele profundamente en mi corazón en esta época es que nosotros, y lo digo por mí mismo, y yo ruego a Dios y he estado orando para que Dios me dé gracia para decir esto, pero la mayoría de nuestras oraciones están mal. Porque la mayoría de nuestras oraciones se están basando en pedir cosas materiales. Y no estoy diciendo que eso sea pecado. Si yo tengo una necesidad física, eso está bien. Pero mis hermanos, las necesidades más grandes que tenemos son espirituales. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. A veces pasamos 1 o 2 horas orando por la casa, el carro, la beca, porque no me salgan arrugas, porque adelgace. Solo estoy poniendo un ejemplo. Esas cosas no son malas, mis hermanos, no estoy diciendo que son malas. Pero mis hermanos, se nos olvida que hay un motivo de oración más grande. ¿De qué me sirve la casa, el carro, la beca? Es más, digo esto también con amor, y no quiere decir que si alguien pide oración por eso está mal. Pero constantemente, yo diría el 99.9% de las peticiones que nos hacen es por cosas materiales. Un empleo, la salud, el que se arregle el matrimonio. Esas cosas no son malas, podemos pedir por esas cosas. Pero mis hermanos, pues se podría erradicar el hambre de todo el mundo,
Se podría erradicar la miseria del mundo, se podría erradicar la enfermedad y aún así tenemos la más grande necesidad, conocer a Cristo. Y si conozco a Cristo, lo tengo todo, aun cuando tenga necesidades físicas. Y puede ser que Dios solucione esas necesidades físicas. Pero mis hermanos, insisto, no estoy diciendo que no podemos orar por las cosas materiales. Sí, todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Pero el deseo, la pasión de nuestra oración debería ser por cosas espirituales. Señor, que tu iglesia se afirme más en tu verdad. Señor, que estos hombres y mujeres que vienen a este lugar crezcan en obediencia y en santidad. Mis hermanos, si de verdad viviéramos esa verdad más profunda en nuestros corazones, estoy seguro que hasta muchas de esas cosas por las que a veces pedimos, no tendríamos necesidad ni de pedir, vendrían como añadidura. Pero nos hemos olvidado de nuestra más grande necesidad. Yo mismo la necesito. El pastor Alex lo que más necesita no es casarse. Lo que el pastor Alex necesita, si me quiere llamar pastor Alex, o el hermano Alex, me gusta más. Lo que el hermano Alex más necesita, mis hermanos, es crecer en la gracia y conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Lo que el hermano Alex más necesita es cada día crecer en obediencia y en santidad. Lo que el hermano Alex cada día más necesita es ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Lo que el hermano Alex cada día más necesita es que su mente sea renovada por el entendimiento de la palabra, que él pueda tener sabiduría no para creerse más que los demás, sino para enseñar su palabra y que su iglesia crezca en la verdad. ¿Y será que nos acordamos de orar por eso? Cada uno de ustedes necesita esas mismas cosas que yo necesito. Y mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Dios sí escucha las oraciones, pero hay una verdad maravillosa en el versículo 3. Se acercó otro ángel. Mis hermanos, podemos ver que esos ángeles todavía siguen ahí de pie, esperando que les den la orden para tocar la trompeta. Dios es muy paciente. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. Y aquí viene algo impresionante, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Mis hermanos, aquí dice que las oraciones de todo el pueblo de Dios, por eso digo, aquí la iglesia todavía no se ha ido. La iglesia aquí todavía está en la tierra. Ellos están orando, ellos están clamando. ¿Por qué? Porque notemos, todavía no ha venido el juicio. Aunque se desató el séptimo sello, ya debería venir el fin. Dios está esperando. La iglesia está orando por la conversión de los perdidos. Y eso es un aroma delante de Dios. No creas que esa oración por tu familia que no es convertida es en vano. No, mis hermanos, a veces es más en vano estar pidiendo cosas materiales. A veces es más en vano estar pidiendo un aumento de sueldo, cuando Dios nos dice: lo que tú necesitas no es más dinero, lo que tú necesitas es más pasión por mí, y que tu esposo, tu esposa, tus hijos se conviertan y crean en mí. Mis hermanos, sí, creemos en la predestinación. Aquí creemos que los que son salvos ya están escritos en el libro de la vida aún antes de la fundación del mundo, pero esto no niega nuestra responsabilidad de predicar y de orar por los perdidos. Hay muchas personas que me han dicho eso. Bueno, si creemos que Dios ya sabe quiénes son los elegidos, ¿para qué orar? Por supuesto que Dios sabe quiénes son los elegidos, si Él es omnisciente, si Él lo sabe todo. Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quién no. ¿Acaso Dios está aprendiendo? Pero tú y yo no lo sabemos. Dios sabe quiénes son los salvos, pero yo no lo sé. Dios ya sabe quiénes van a venir a su redil, así sea a los 70, 80 años, pero yo no lo sé. Por eso Dios me dice en su palabra: sigue orando por los perdidos. Hoy Dios nos ha dado vida. Porque hoy Dios nos ha dado vida a pesar de que hasta sufrimos y tenemos dolor. Alguna vez esto no le he dicho eso: Señor, si me llevaras ya, se acabaría todo el dolor y toda la angustia y todo el sufrimiento. Y Dios dice: yo lo sé, pero te tengo ahí para que ores por tu hijo que todavía no es creyente. Te tengo ahí para que sigas orando por esa esposa. Te tengo ahí para que sigas siendo luz en tu trabajo, en tu vecindario. Es que esta es la manera en que yo escogí salvar. Por supuesto, yo podría salvar a cada persona y de una vez traerla para acá, pero entonces ¿quién va a predicar? Entonces ¿quién va a dar testimonio? Mis hermanos, seguramente que si nuestro familiar estuviera pasando por una enfermedad muy dura, estaríamos orando y clamando a Él, y eso está bien. Pero si tu familiar, si tu amigo, si tu vecino no conoce a Cristo, está en la peor condición, porque puede ser que esté muy sano y fuerte físicamente, pero si no tiene a Cristo, lo necesita a gritos. Y a Dios le ha placido que tus oraciones y mis oraciones por esas personas, antes de que venga el juicio, sean escuchadas y sean olor fragante delante de Él.
Mis hermanos, creo que este pasaje es increíble. Es increíble. Mis hermanos, no nos cansemos de orar por nuestra familia que no le conoce. No nos cansemos de orar por aquellos que todavía no le conocen. Si tienen vida, es porque Dios les está mostrando misericordia. Y si nos está dando vida a ti y a mí, es para que oremos por ellos. Es para que clamemos por ellos. Mis hermanos, ¿qué es lo que más deseamos realmente nosotros? No está mal que como padres quieran darle la mejor ropa a sus hijos, la mejor universidad. Eso es bueno, y si lo tienes para hacerlo, hazlo. Si Dios te ha dado los recursos, hazlo. Pero mis hermanos, qué mejor que regalarles oraciones a aquellos que no han perdido, que están perdidos, perdón. Y es que nuestras oraciones tienen poder. Nuestras oraciones no tuercen el brazo de Dios. Pero a Dios le ha placido que antes de que llegue el juicio, antes de que se toquen las trompetas, antes de que esa persona que está en este momento haya perdida, quizá Dios le envíe un juicio y hasta lo mate. Dios dice: estoy aquí en silencio todavía, esperando que tú ores, que tú clames, que tú recuerdes que yo soy un Dios de amor y de misericordia. Te alcancé a ti, puedo alcanzar también a tu familia. Mis hermanos, insisto, Dios nos ha permitido tener parte en esto, no porque lo merezcamos, no porque haya mérito en nosotros, pero a Dios le agradan las oraciones de su pueblo. No tanto cuando estamos: Señor, por favor, dame la casa, Señor, dame el carro. El Señor dice: pero ¿no te das cuenta que eso se va a acabar? Yo te tengo aquí un universo nuevo. Te tengo un cuerpo de gloria. Te tengo una mansión aquí en los cielos. Y tú llevas como 10 años rogando por ese carro cuando tienes a tu familia perdida. Mis hermanos, insisto, no quiere decir que esté mal orar por las cosas materiales, no. Pero dejémosla de último. Dejémoslo de último. Y aunque mejor que se nos olvide orar por lo material, pero pasamos tiempo orando por los perdidos. Mis hermanos, en Números, capítulo 16, si se quiere leer toda la historia, son 50 versículos, pero es increíble. Les voy a resumir la historia, pero vamos a leer unos cuantos versículos de allí de Números 16. Dice: y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Vamos a ver unos versículos más. Les quiero contar qué estaba pasando. El pueblo de Israel está cometiendo algo terrible. Dios llamó a Moisés y a Aarón para que fueran sus representantes ante el pueblo, y llamó a los levitas para que ellos fueran los sacerdotes ante el pueblo. Pero 3 levitas, Coré, Datán y Abiram, se levantaron y dijeron: ve este Moisés, ¿qué se cree? ¿Ah? ¿Y saben qué dijeron? ¿Sabes qué, Moisés? Dios no te puso a ti. Tú te quieres enseñorear del pueblo. Nosotros somos los que vamos a empezar a liderar el pueblo. Moisés dijo: ¿qué es esto? Bueno, si ustedes creen que yo me nombré a mí mismo, vamos a hacer una cosa, vamos ante la presencia de Dios y que Dios diga quién es quién. Así fue. A la mañana siguiente todos estaban delante de la presencia de Dios. ¿Saben qué dijo Dios a Moisés y a Aarón? Háganme un favor, quítense de en medio que voy a acabar con este pueblo. Porque Coré, Datán y Abiram habían corrompido a todo el pueblo. ¿Y saben qué hizo Dios? Hizo que la tierra se abriera y se tragara a Datán, a Coré, a Datán y a Abiram, con todo y sus familias. Y 250 líderes que los habían seguido murieron. Y empezó a venir una mortandad sobre el pueblo. ¿Saben qué hicieron Moisés y Aarón? Tomaron incensarios y corrieron entre el pueblo. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo con ese incensario. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Mis hermanos, ¿por qué trae esta historia? Porque el Apocalipsis nos dice que eso mismo hacemos tú y yo cuando oramos por los que están perdidos. Puede ser que tú no lo sepas, pero quizá Dios había determinado un castigo sobre una persona y tú intercediste por esa persona. Y no porque seamos mejores, sino que a Dios le ha placido hacerlo así. Así como un día Moisés y Aarón libraron a muchos del castigo. Y si usted sigue leyendo la historia, ya habían muerto 14,700 personas. Pero es que iban a morir era todos. Mis hermanos, ¿quiere que les diga una cosa? Dios sigue usando a su iglesia para que siga clamando por los perdidos y siga salvando a muchos. En Mateo capítulo 5 versículo 44 Jesucristo dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta es la verdad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano, esa persona que le hace mal,
Él no le desea maldición. ¿Saben qué hace un verdadero cristiano? Se va a orar y le dice: Señor, yo sería esa persona si tú no me hubieras rescatado. Señor, esa persona me está haciendo mal, pero hoy entiendo que esa persona está haciendo mal porque no te conoce a ti. Yo podría ser el que estuviera haciendo eso, pero tú me has rescatado. Señor, lo que esa persona no necesita no es que tú le envíes un castigo. Lo que esa persona necesita es conocer a Cristo Jesús. Mis hermanos, si esa persona que nos hace daño, si esa persona que nos ofende, aún ese cónyuge que es malo contigo, aún esos hijos que te ofenden, mis hermanos, ¿qué necesitan? ¿Que sean juiciosos? ¿Que sean más responsables? Sí. Pero lo que realmente necesitan es que Cristo esté en sus corazones. Porque cuando Cristo cambie esos corazones, veremos cómo todas las demás cosas cambian. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Sabes cómo amas a tu enemigo? Ora por esa persona. Sientes odio, rencor por una persona, te quiero dar la clave para sanar. Empieza a orar por esa persona. Empieza a decirle: Señor, ten misericordia de esa persona. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? ¿Orarías tú por el asesino de tu hijo? Bueno, no sé quién sería la madre de este hombre, que posiblemente era muy joven. Ustedes lo conocen, está en el libro de Hechos. Un gran predicador, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Saben de quién les está hablando? Esteban. Y les predicó a estos hombres. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo dejaron bajo una pila de piedras. Pero ¿saben una cosa? Había un hombre allí que estuvo de acuerdo, que dio su voto para que lo mataran. Se llamaba Saulo de Tarso. Mientras Esteban estaba muriendo, él no pidió juicio contra sus enemigos. Él que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, ten misericordia de ellos. Aun cuando ese hombre siguió matando creyentes y persiguiéndolos, Dios escuchó un día esa oración y tocó la vida de ese hombre y llegó a ser el apóstol Pablo. Mis hermanos, la persona que hasta nos haga más mal en esta vida, donde Dios lo toque y lo transforme y lo cambie, puede llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? Orar por los que están perdidos, seguir clamando por ellos, no nos cansemos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendigan. ¿Qué significa esto? Que por los que me persiguen, los que me maldicen, debo decirle: Señor, que les vaya bien en su trabajo, que tengan mucho alimento. Sí, yo quiero que también les vaya bien en eso, pero ¿saben cuál es la verdadera bendición? Un cristiano sabe cuál es la verdadera bendición: que conozcan a Cristo, que conozcan a Cristo. Por eso podemos orar por los perdidos, por eso podemos orar hasta por nuestros enemigos. Mis hermanos, ¿se imagina que todos nuestros enemigos cayeran en Cristo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! De hecho, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 hasta el 4, allí está en Nueva Traducción Viviente: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Mis hermanos, ¿podemos ver cuáles eran las peticiones de los hombres de la Biblia? Mira, Timoteo, ora por todos, pídele a Dios que los ayude, intercede. Allí está esa palabra. ¿Sí ve que sí podemos orar? ¿Sí podemos interceder? La palabra de Dios nos llama. Insisto, no torcemos el brazo de Dios, pero a Dios le ha placido que oremos. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. No solamente oramos por nuestros gobernantes para que les vaya bien en su gobierno. Oremos para que ellos conozcan de Cristo. Mis hermanos, ¿ustedes creen que si nuestros gobernantes conocieran a Cristo Jesús se robarían el dinero? A veces estamos más preocupados es por eso. Vamos a hacer una huelga. Vamos a crear un grupo de candidatos cristianos a la alcaldía para que las cosas marchen mejor. A veces marchan peor. No, lo que necesitamos es orar para que ellos conozcan a Cristo, para que todos conozcan a Cristo, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que el alcalde se salve, pero oramos por eso. A veces nos acordamos de orar por nuestros gobernantes: Señor, que no se roben la platica. Señor, que hagan el tratado de paz. Señor, que se organicen entre los guerrilleros y el gobierno. Que conozcan a Cristo sería mejor. Que conozcan a Cristo sería mejor. Mis hermanos, en tercer lugar, Dios muestra una gran misericordia en la adoración. ¿A qué me refiero?
Quiero volver a repetir lo que decía hace un momento. Dios podría salvarnos y llevarnos de una al cielo. Pero una de las maneras en que Dios también muestra misericordia es que hay hombres y mujeres de este lado que han conocido a Cristo Jesús, que aun cuando sufren, aun cuando hay dolor y angustia, ellos siguen creyendo en Dios, ellos siguen confiando en Dios, ellos siguen siendo testimonio en este mundo, siguen siendo luz en medio de la oscuridad. Mis hermanos, a Dios le ha placido esto. Por eso, mis hermanos, reunirnos en este lugar, congregarnos, no salva a nadie. Siempre lo he dicho y eso es muy claro. Nosotros no somos salvos por congregarnos, pero qué delicia es congregarse en torno a la palabra de Dios, quien nos fortalece, quien nos anima. Y también cuando nos reunimos como iglesia, hay personas que están mirando hacia este lugar y te están mirando a ti, me están mirando a mí, y están reconociendo que estamos aquí conociendo más de Dios y están mirando nuestras vidas a ver cómo vivimos. Pero hoy entendemos que nuestras vidas son vidas de adoración. Estamos en este lugar adorando. Tú me dirás, bueno, Alex, hoy no cantamos canción. Aquí estamos ante la palabra de Dios. Eso también es adoración. Y estamos estudiando la palabra, estamos escuchando la palabra para salir de este lugar y vivir conforme a esa verdad en el poder del Espíritu. Eso es adoración. Adoración no es cantar. Yo puedo cantar muy bonito y no ser un adorador, porque el Padre busca a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Montó un grupo de alabanza, se fue a predicar de Cristo. Se fue a hablar de aquel que me dijo todo cuanto yo era, sin que nadie se lo hubiera contado. ¿No será este el Cristo? Y salió toda la ciudad a conocer a Cristo. Esa es verdadera adoración. Obviamente amo la música, me encanta la música. Pero mis hermanos, adoramos cuando proclamamos la verdad de Cristo. Adoramos cuando nos congregamos, sí, porque estamos aquí diciendo: creemos en el mismo Dios, el Dios de la Biblia, aquel que prometió regresar, pero mientras regresa nos deja en esta tierra para que proclamemos su verdad. Veamos esto en el versículo 4. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Vivir con Dios en este mundo, aunque haya dolor, en oración, en adoración, en agradecimiento. ¿Por qué, mis hermanos? No es que digamos: Señor, gracias porque hoy no tengo que comer. No. Señor, gracias porque aunque no tuviera que comer, hoy me estás dando el alimento más importante, el espiritual. Señor, gracias porque aunque tenga que sufrir este dolor en este cuerpo, tú me has prometido un cuerpo de gloria que un día no morirá. Señor, gracias porque me has dado lo más grande, salvación y vida eterna. Padre, gracias porque tú has provisto lo más grande. Tú has provisto un cordero, tu amado Hijo en esa cruz para morir por mis pecados, para que yo pueda estar delante de ti, puro, santo y sin mancha. Gracias, Señor, porque puede ser que hayas dañado ese negocio, no importa, pero me estás conduciendo por el camino de la vida eterna. Eso es lo que importa. Mis hermanos, adoración a Dios, olor fragante que llega ante la misma presencia de Dios, vidas en este mundo que son vividas para Dios. En Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 nuestro Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo no es una organización religiosa, con todo respeto. La luz del mundo son todos aquellos que creen en Cristo y están siendo luz en este mundo de oscuridad. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No creas que a ti nadie te ve. Al contrario, no te imaginas cuántos te están mirando. No te imaginas cuántos te están observando. Tú no lo sabes, pero Dios no esconde la luz. Si Él ha puesto su espíritu en ti, si Él te ha llamado a caminar en Cristo Jesús, te lo aseguro, el mundo entero te está mirando. Porque Jesucristo dice: nadie enciende una lámpara y luego la mete debajo de una canasta o debajo de un cajón. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Me encanta este pasaje porque me recuerda algo. Aquí todos somos iguales. Aquí ustedes me están mirando a mí, todos me están mirando a mí. No sé por qué, no, mentiras, claro, sí sé por qué, porque estoy predicando. Pero es lo que a veces muchos quieren, estar en un lugar donde todos los que vienen a la iglesia los miren y los admiren y los reverencien. Dios quiera que eso no suceda aquí. Más bien estamos aquí escuchando la palabra. Yo también la estoy escuchando aquí, porque si estoy predicando la palabra de Dios, no la de Alex. Yo también necesito esta verdad para que crezcamos en esta verdad y cuando salgamos de este lugar seamos luz en medio de la oscuridad. Pregunto, ¿lo que tú quieres es que te vean en un púlpito
¿O tú eres consciente de que Dios ha puesto su espíritu en ti y donde quiera que Dios te haya puesto, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, allí está haciendo luz? Porque esas personas necesitan conocer a Cristo Jesús. Entonces, si Dios nos salvara de una vez, nos llevara para la eternidad, este pasaje no se cumpliría. Dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Efesios 5:8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Lo he dicho, si alguien se quiere parar aquí, bien pueda. No, de verdad, si tú crees que tienes el don de predicar la palabra y te preparas y lo haces bien, por supuesto, es que esto no le pertenece a Alex. De verdad. Pero mis hermanos, eso no es lo más importante. Lo más importante no es estar aquí delante de ustedes predicando. De hecho, es una gran responsabilidad porque soy llamado a predicar la palabra de Dios con fidelidad. Pero si estoy aquí predicando la palabra de Dios con fidelidad, esta palabra es para todos y es para que salgamos de este lugar a vivir en luz. Esa es la verdad. Por eso aquí nadie es más importante que el otro. De hecho, al contrario, yo creo que una de las personas que más miran es a Alex. Porque ustedes me miran, la gente de fuera me mira. Y usted hasta pensará, no, y como yo no soy predicador, a mí nadie me mira, nadie está pendiente de lo que yo estoy haciendo. No se engañe. Dios lo ha puesto como luz donde quiera que esté. Filipenses 2:15. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Siempre lo digo, ¿de qué me sirve estar aquí de pie y no ser luz? ¿De qué me sirve estar aquí y hablar muy bonito y hasta buscar aplausos y respetos y reverencia de las personas y no ser luz? No importa si estás ahí sentado en esa banca, en esa silla o sentada, no importa. Que esta palabra sea viva en tu corazón y salgas a hacer luz, es lo que Dios quiere en tu vida y en la mía también. Esto nos lleva al último punto, mis hermanos, y es que podemos ver la misericordia infinita, la gracia maravillosa de nuestro Dios en la advertencia. Veremos esto en los versículos 5 y 6. ¿A qué me refiero? A que no solamente, mis hermanos, Dios tiene mucha paciencia con los perdidos. Y no solamente nos llama a orar por los perdidos, y no solamente nos llama a congregarnos y ser luz. Dios también nos llama a proclamar su palabra. Dios también nos llama a advertir. Sí, mis hermanos. Veamos esto en los versículos 5 y 6. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Es muy importante este lenguaje. Este ángel que también tomó las oraciones y las quemó como un olor fragante delante de Dios, toma la adoración del pueblo de Dios y la quema como un olor fragante delante de Dios. Luego toma el incensario y lo llena con brasas del altar, dice que las arroja sobre la tierra, y cuando las arroja sobre la tierra, veo esto, pero aún así sigo viendo misericordia, porque todavía no se tocan las trompetas. Todavía los ángeles con las trompetas siguen esperando. ¿Qué hubo con esto? Truenos. Obviamente a muchos los asustan los truenos. ¿A alguien le asustan los truenos? Hay muchos que le tienen el pavor a los truenos, pero un trueno no hace nada. ¿Qué hace un trueno? Advertir. ¿Qué dice el trueno? Va a llover. Mis hermanos, podemos ver que todavía no viene juicio. Dios lo que está haciendo es todavía advirtiendo, llamando la atención. Estruendos, hubo un estruendo. ¿Qué pasó? Un estruendo. Pero no es una catástrofe todavía. Hubo relámpagos. Los relámpagos, insisto, bueno, puede ser que a uno le caiga un rayo y lo mate, pero eso es muy, muy esporádico. Realmente, ¿para qué son los relámpagos, los truenos, los estruendos? ¿Para qué? Para avisar, para advertir. Mis hermanos, Dios es muy misericordioso. Esto es increíble. Y dice, y un terremoto, un gran terremoto, sí, pero aquí en este contexto no es un terremoto de destrucción. Nuevamente es como quien dice Dios sacudiendo, ¡hey! Los estoy llamando, viene juicio, pero todavía no quiero descargar mi juicio. Estoy mostrando mi misericordia, todavía estoy extendiendo mi gracia. Pero ¿cómo lo hace Dios? Por medio de ti y por medio de mí. Es necesario que todavía prediquemos el evangelio. Sí, mis hermanos, es necesario advertir que viene un juicio, pero recordemos, pero todavía no ha llegado. Y todavía Dios está mostrando su gracia. ¿Qué es lo que más necesita la gente? Conocer a Cristo. Tú me dirás, pero es que yo no sé hablar muy bien. Ora.
podemos ver que orar es una buena herramienta. Yo no sé hablar muy bien, hasta ni sé orar muy bonito, no importa, es que no son por oraciones bonitas. De hecho, mis hermanos, si es por oraciones bonitas, ninguno lo hace bien. La Biblia dice que es el Espíritu el que intercede por nosotros, porque no sabemos cómo orar. A veces la gente dice, ay, ¿usted cómo ora de bonito? Yo digo, delante de Dios esos son balbuceos. ¿Saben cuál es la verdadera oración? Esa que sale del corazón. ¿Será que tenemos que tener un repertorio, una retórica para decir, Señor, te pido que salves a mi hijo? No, eso es muy simple, eso es muy sencillo. Señor, te pido por mi esposa. ¿Será que necesitamos así ponernos así todos santos y sentimentales? Sí. Amadísimo Padre, Santo Rey de los cielos. No, mis hermanos. Pero también allí nos enseña algo. Yo creo que todos podemos también vivir siendo luz, ¿cierto? Entonces notamos que sí, y si nos dan la oportunidad, prediquemos. Como decimos, si nos dan el papayazo, les hablamos de Cristo. Yo creo algo, la iglesia no debe ser de esas personas que incomoda, que está toda hora molestando. Y yo no estoy de acuerdo, aquí estamos usando altavoces, pero tratamos de usarlos a sonido ambiente. No estoy de acuerdo en colocar una corneta y que todo el mundo escuche, como obligarlos. No, yo estoy de acuerdo en que mejor nos acerquemos con gracia, compartamos. Y sí, si nos dan la oportunidad, prediquémosles, hablemosles de Cristo. Porque dice el versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, están ya preparados. Pero mis hermanos están ahí preparados, están esperando. Yo creo que todavía están esperando. Al menos a muchos todavía los están esperando. Están esperando nuestras oraciones, están esperando nuestros ruegos, están esperando nuestro testimonio, están esperando que vayamos y les prediquemos. Por eso en Juan capítulo 17 versículo 20, obviamente el que verdaderamente intercede por nosotros, dijo en Juan 17, en esa hermosa oración que muchos han titulado la oración sumo sacerdotal: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, pero también estoy convencido que Jesucristo sigue en los cielos diciendo: esos que son salvos, por favor, pido, Padre, que les abras la boca para que hablen. Pido, Padre, que les des palabras de sabiduría para que compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Ese versículo nos encanta porque dice muchas cosas bonitas de nosotros. Que le digan a uno: tú eres el pueblo de Dios, elegido de Dios. Qué hermoso. Es que tú eres rey, tú eres sacerdote de Dios. Eso suena bonito, ¿cierto? ¿Pero para qué? Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que realmente significa ser sacerdote ahora. Ser sacerdote no es colocarme una vestimenta especial, o sí, la vestimenta de Cristo, la justicia de Cristo. Ser sacerdote es ir y proclamar a Cristo Jesús. No necesito una investidura especial, no necesitamos que aquí te ordenemos para que vayas y proclames. Comparte la verdad de Cristo con todos cuantos quieras. De hecho, dice en Hechos capítulo 26 versículo 18, esto se lo dijo Dios a Pablo, nuestro Señor Jesucristo a Pablo, pero estoy convencido que nos lo dice también a nosotros. Dice el apóstol Pablo que Dios los llamó para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Cuando veo esto digo: Señor, perdónanos, porque hoy en muchos lugares sí están orando, una persona ciega, vamos a orar para que Dios haga sanidad. Mis hermanos, la mayor sanidad es espiritual. Hoy muchas personas van y colocan las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado o esté mal, pero mejor entendamos que la mayor sanidad es de las personas que están en oscuridad, no tanto física, sino espiritual. Señor, por favor, dale ojos a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, para que vea tu maravilla, tu gloria. Señor, abre mi boca, desata mi boca para que yo pueda hablar con convicción y en el poder de tu Espíritu a aquellos que te necesitan. Porque están en oscuridad, porque están en poder de Satanás, pero tú nos has llamado a llamarlos de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe
en mí. Esto es lo que necesita el mundo. Lo mismo que por gracia hemos recibido tú y yo. Pero esta es mi pregunta: ¿acaso esta no es una misericordia muy grande? Pero ¿será que nosotros estamos teniendo misericordia de los demás? ¿Cierto que se nos está olvidando? Yo quisiera que hoy oráramos por esto. Que hoy entendamos, mis hermanos, que nuestra más grande preocupación como cristianos no es una sanidad física, aunque no está mal pedir a Dios por esas cosas. Hoy quiero que Dios abra nuestros ojos y entendamos que nuestra más grande necesidad no es económica. Dios nos suple las necesidades. Nuestra más grande necesidad es mostrar esta misericordia a otros, misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es necesario que le digamos: Señor, aún perdóname por haber estado orando por tantas cosas vanas. Mejor dame un corazón que ore por mi familia, por mis amigos, por los perdidos. ¿Cuántas personas tienes en tu familia que no conocen a Cristo? ¿Cuántos amigos tienes, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? ¿Tú crees que Dios te puede usar para que conozcan a Cristo? Hemos visto que no necesitamos ser los mejores predicadores del mundo. Podemos orar por ellos y Dios escucha sus oraciones. No solamente queremos vivir vidas en obediencia y en santidad, porque vivir en obediencia y en santidad es agradable a Dios y también agradable a nuestras vidas. Queremos vivir vidas en obediencia y en santidad para que otros puedan ver ese testimonio y crean en Jesucristo. Quizá no tengamos las mejores palabras, pero quizá Dios nos pueda dar la mejor vida para su gloria. Mis hermanos, yo necesito esto, porque yo cada día quiero ser mejor predicador de su palabra cuando hablo, pero le digo a Dios: pero yo quiero que más que predicar, quiero que mi vida pueda reflejar tu verdad. Mis hermanos, viene juicio, pero no ha llegado. Todavía hay misericordia y gracia. Quisieras que oráramos en este momento por esta verdad. Padre celestial, eterno Dios, gracias por recordarnos hoy cuán bueno, lleno de amor y de misericordia has sido con nosotros, sigue siendo con nosotros, pero no solamente con nosotros que por gracia te conocemos en la verdad de Cristo, sino aún con aquellos que están a nuestro alrededor. Te doy gracias, Señor, porque hoy le has preservado la vida a mi familia, Señor, a mis amigos, a mis vecinos que todavía no te conocen, y también me estás preservando la vida a mí, y hoy me recuerdas, Señor, que ellos necesitan conocerte. Tú me estás llamando, Señor, y tú estás llamando hoy a tu pueblo, a tu iglesia, para que seamos luz. ¿De qué manera podemos hacerlo? Por favor, Señor, coloca en nosotros oración. Que hoy entendamos, Señor, que más que estar pidiendo por cosas materiales, necesitamos pedir es por las cosas espirituales. Que hoy entendamos, Señor, que abras nuestros ojos para comprender que la más grande necesidad de este mundo es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste para salvarnos. Hoy nos recuerda, Señor, que nuestra más grande necesidad es ser vestidos de justicia, de santidad y obediencia para ser testimonio en medio de la oscuridad. Hoy nos recuerda, Señor, que más que estar aquí en esta tierra para recibir cosas materiales, nos has colocado como sal en medio de la descomposición. Hoy nos recuerdas, Padre Celestial, que si no tenemos muchas palabras, nuestra vida puede ser un reflejo de tu luz. Hoy nos recuerda, Señor, que también puedes usar nuestros labios para hablar a otros, porque no necesitamos el mensaje más elocuente, sino que uses nuestras vidas para, aún con un mensaje sencillo, predicar a otros tu palabra bendita. Y mayor aún, hoy nos recuerdas que éramos nosotros estos rebeldes, que estábamos bajo tu ira, que tu juicio venía sobre nosotros, pero tú nos alcanzaste en un momento. Tú viniste a nuestro encuentro, así como un día viniste al encuentro de Pablo y lo transformaste y lo cambiaste. Así también un día nos has transformado y nos has cambiado. Pero, Señor, hoy entendemos que tú podrías llevarnos ya a la eternidad, no sufrir más dolor ni más angustia, sí, pero aún si nos permites estar hoy con vida, hoy entendemos que hay un propósito, y más que recibir cosas de esta vida, es poder proclamar a otros que necesitan tu gracia bendita, tu salvación eterna. Permítenos, por favor, ser una iglesia que proclame esta verdad. Permítenos, por favor, ser fieles a tu palabra. Permítenos, por favor, ser personas, hombres, mujeres, niños, sin importar la edad, adolescentes, ancianos, que vivimos en obediencia y en santidad. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero tú nos das tu espíritu para que salgamos de este lugar y vivamos en tu camino, siendo luz en la oscuridad. Padre Santo, todo esto te lo pedimos solo por gracia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu iglesia. Amén y amén.